Vamos a empezar también con el texto, con el present simple. ¿Me podéis confirmar los de casa que estáis viendo nivel 2 inglés? Porque, no, porque en algunas clases a veces ha pasado que yo he querido estar proyectando y luego no salí. Ah, vale, ok. Gracias. Aitor, gracias, Javi. Perfecto. Sí, Ok, gracias, Ima. Eh, Vamos entonces a la unidad 3, ¿vale? Porque Unit 3, que también empezamos, igual, sería la última unidad que vamos a estudiar para la prueba de inglés. Si estáis haciendo o vais a hacer o queréis hacer los ejercicios voluntarios de inglés, ¿vale? También igual, hasta el 15. Siempre suelen tenerlo. Pues aquí estamos ya con Unit 3, titulada Oh Everyday. Y vamos dentro de la primera sección de Theory and Resources con lo que nos ocupa hoy, que es el present simple, el presente simple. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ello y empezamos. Mirad, el presente simple no es que es la primera vez que lo veamos en este curso. Cuando hemos estudiado el verbo to be en la unidad uno, en unit 1, ese to be, ese I am, you are, his, eso era el presente simple del verbo to be. Ahora lo que vamos a estudiar es el present simple de cualquier verbo. ¿Cómo hago yo? Con el verbo que me den, crear la frase afirmativa, negativa o interrogativa en presente simple. ¿Vale? Eh, Normalmente ya sabéis que vemos forma y luego si hay que comentar algo del significado, lo comentamos. En el caso del present simple, pues sí tiene un significado, lo voy a mencionar, pero realmente, como va a ser el primer tiempo que veamos así en general, pues realmente el significado ahora mismo tampoco nos va a importar tanto. Los significados de los tiempos verbales lo que me permiten es, a mí es diferenciar de otros tiempos verbales. Pero como ahora mismo solo vamos a ver este primero, mirad, el present simple es, podemos decir, el tiempo verbal de la regularidad, el que habla de acciones que son hábitos, que son normales, que ocurren de forma regular, con cierta frecuencia, que son rutinas. Eso es el significado de, a eso se refiere el present simple, ¿vale? A lo que es habitual, a lo que ocurre normalmente, cierta regularidad. Luego hay, a partir de ahí hay otros significados, como dice, pues puede ser para situaciones que sean generales o situaciones que son tan normales que llegan a ser permanentes casi. Por ejemplo, yo vivo en Madrid y de repente pues llevo viviendo un montón de tiempo, puedo cambiar a otra ciudad, pero esa situación es tan habitual que casi que es permanente ya. También para expresar, como dice ahí, verdades científicas. Entonces, el sol sale, the sun rises, ¿ok? O el agua hierve a, the water boils a, ese tipo de cosas. Todas relacionadas, estas de los hechos generales, los permanentes, etcétera, relacionadas siempre con esa idea, con ese uso, ese significado general de acciones que son habituales, normales, que ocurren con cierta frecuencia. Vamos a ver algunos ejemplos antes de meternos ya con la forma. Por ejemplo, he drinks tea at breakfast. Él bebe té en el desayuno. Pues es lo habitual. Como es lo habitual, present simple. She only eats fish. Solo come pescado. Pues es habitual, porque no le vas a poner un trozo de carne, sino lo habitual es que solo coma pescado. It rains every afternoon in the hot season. Llueve todas las tardes en la época de calor. Bueno, pues es lo habitual. Quizás con el cambio climático cambia algo, ¿no? Pero bueno, lo normal es eso. They drive to Monaco every summer. Ellos conducen hasta Mónaco todos los veranos. Pues es otra acción habitual. Vuelvo al ejemplo un poco de antes, al de it rains. Bueno, pues eso sería una de esas afirmaciones generales de algo que es, eh, como digo, de una verdad o de una situación así general. Y la última, la que dice water boils at 100 degrees, el agua hierve a 100 grados, pues sería una verdad científica. Que eso siempre va a ocurrir, es un principio físico y eso no va a cambiar. Bueno, pues estos son ejemplos del present. Pero vamos a lo que nos interesa. Aquí, ¿cómo construimos estas frases? ¿Cómo pongo los verbos en afirmación, negación, etcétera? Mira, aunque ahora lo vamos a ir viendo en cada una de las tipos de oraciones.
Pero en la afirmación, en la negación y en la pregunta hay que distinguir siempre dos grupos. Dos grupos dependiendo de cuál es el sujeto de la frase. Voy a sacar en un momento la pizarra digital. Ah, no lo puedo. Aquí. Claro, aunque digo, aparece ahí también en el aula virtual, pero vamos a utilizar este recurso y de esta manera pues lo simplificamos un poquito más claro. Insisto, para el maestro es como el principio más importante, el básico que hay que tener en cuenta cuando yo quiera repasar, y quiera trabajar, tenga un ejercicio con el present simple. Lo primero que yo tengo que hacer es fijarme la u oraciones que aparezcan en el ejercicio, da igual qué tipo de ejercicio, rellenar un hueco, me tengo que fijar en qué tipo de sujeto hay. Porque según el sujeto que aparezca en la frase, vamos a encontrar dos grupos. Y por lo tanto, dos formas diferentes en cada frase de colocar y hacer. ¿Vale? Ok, bueno, ¿cuáles son esos dos grupos de forma general? Aunque como digo, pues lo vamos a ver también, lo tenéis ahí en el cuadro, en cada tipo de oración. Bueno, pues el primer grupo, que lo podéis llamar como queráis, grupo uno, grupo A, lo que sea, ¿vale? El primero sería, o ahí incluiríamos todas aquellas frases que tengan como sujeto I, you, we o they. O lógicamente un sustantivo que yo pueda cambiar por esos pronombres. Y dice la frase Tony and I, Tony y yo. Sería we, es de este grupo. Si me dice my children, mis hijos, serían they, es en este grupo. Por lo tanto, cuando aparezcan esos pronombres o sustantivos que yo pueda cambiar por uno de estos pronombres, I, you, we, they, eso será un grupo. E irán por un lado. Si en cambio en la oración tenemos como sujeto he, she o it, o un sustantivo que yo pueda cambiar por uno de estos pronombres, si me pone Julia, pues será she, irá aquí. Si me pone el gato, the cat, pues será it, y lo ponemos aquí. Si la frase entonces tiene como sujeto este o un nombre correspondiente, eso es de aquí, o un nombre correspondiente, he, she o it, será otro grupo y el verbo, la oración será de otra manera diferente. Por lo tanto, si hoy solo me queda una cosa clara de lo que yo voy a contar, que sea al menos esto, que para formar la afirmativa, la negativa y la interrogativa del present simple, yo me tengo que fijar en cuál es el sujeto. Y dependiendo de la categoría del grupo en el que ese sujeto vaya, voy a tener que poner el verbo de una manera o de otra. ¿Vale? Vamos a volver al aula virtual para que vayamos viendo esto ya concretamente en cada caso. La afirmativa, ¿vale? Fijaos, ahí ya tenemos. Está eh, empezado ya con el inglés este tío, pero si está a las sí, 8. sí, 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 ya ha empezado, Yolanda, ya estamos aquí. Sí, empezamos con la afirmativa, viendo que tenemos ahí los dos grupos, ¿vale? Como veis, I, you, we, they, he, she, it. Claro, el verbo se pone de una manera diferente. Fijaos, si es afirmativo y el sujeto es I, you, we o they, este primero que hemos visto, o un sustantivo que lo pueda sustituir, el verbo no cambia, lo dejo exactamente igual, a mí me gusta decir eso para que sea un poco más sencillo, lo dejo exactamente igual que me lo da el ejercicio. Por ejemplo, el ejercicio me dice it, pues el sujeto es I, you, we, they, o el nombre correspondiente, yo pongo it. Igual. Si el ejercicio me da run, que significa correr, run, it es comer, run es correr, y el sujeto es I, you, we, they, lo dejo run. Por lo tanto, entre comillas, la frase afirmativa con uno de estos sujetos, pues sería la mejor porque no tengo que cambiar nada. Si la frase del ejercicio que yo estoy haciendo, bueno, que vamos a hacer ahora después,
El sujeto es I, you, we o they, o un sustantivo que pueda cambiar por eso pronombre. El verbo se queda igual, no cambia, no lo toco para. En cambio, si la frase es afirmativa en present simple y el sujeto es he, she o it, sustantivo correspondiente, la regla general me dice que al verbo que me dé el ejercicio, a la forma que me dé, le añado una S. Entonces, si el ejercicio aparece el verbo eat, pues será eats, he eats, o she eats, o it eats. Nada, Yolanda, no pasa nada. Sí. Es que, bueno, se ha dado así que hemos terminado antes eh, lengua y tal y hemos empezado. Si es, por ejemplo, el verbo run y el sujeto es he, she o it, pues le pongo la S. El ejercicio me da run y yo digo he runs, she runs, it runs. ¿Vale? Entonces, veis la importancia que tiene el ver si es un sujeto o si es el otro. En uno, el verbo no le pasa nada, lo pongo igual que me dé el ejercicio. En el otro le pongo como regla general una S. ¿Vale? Claro que la cosa pues no estaría guay que se quedara ahí y pasara a la negativa, pero no. El inglés, en su afán de fastidiar o siendo más vulgares de joder, uy, esto está grabado. Bueno, da igual. No se me olvida. Bueno, eh, resulta que no todos los verbos añaden simplemente la S, sino que dependiendo de cómo termine, nos vamos a encontrar con reglas ortográficas, lo que ya hemos visto, por ejemplo, en el plural, que llamábamos spelling. Así que, cuando yo identifico el sujeto de la oración, si el sujeto es he, she o it, además me tendré que fijar en cómo acaba ese verbo. Escrito, no pronunciado, sino escrito. ¿Cómo acaba ese verbo? Si ese verbo acaba en una de las siguientes secuencias, en SS, en SH, CH, en la X, en la Z o en la letra O, deberé añadir ES. ¿Vale? Fijaos, si es I, you, we, they, no hay problema. I kiss, yo beso. O you watch, tú ves o observas. They go, ellos van. En el primer grupo no pasa nada. En el segundo, he, she o it, hay que añadir ese. Pero como los verbos, estos verbos que estamos tratando aquí, acaban en una de esas secuencias, yo tengo que añadir es. Por ejemplo, he kisses, he watches, he goes. Por lo tanto, si yo me fijo, insisto, en cómo acaba el verbo y si es en una de estas secuencias, es. Normalmente esta regla, quiero decir, casi nadie se equivoca y quiero decir, que se suele más o menos hacer bien. Solamente, eso sí, recomiendo que prestéis atención con la O, porque mirad, las otras son todos consonantes o grupos de consonantes, pero la O es la vocal y de repente ahí nos descoloca un poco. Bueno, pues verbos que terminan en O también añaden ES. Hombre, lo bueno es que son muy pocos. Go, to y poco más. ¿Vale? Si el verbo, como nos lo da el ejercicio, acaba en una consonante más Y y tiene que ser consonante más Y, esas dos letras, y en ese orden, elimino la Y y añadiría I y S, es decir, I, E, S. Pero insisto, como vimos, porque esto también aparecía en el plural, como vimos en el plural, tiene que ser que el verbo que me da el ejercicio termine en consonante más Y. Por ejemplo, I carry. Carry es llevar normalmente algo por nosotros mismos, bien en las manos o tirando de él. Y envy, envidiar, ¿no? Pues si yo digo I carry, o you carry, o I envy, o we envy, they envy, pues ahí no pasa nada, es igual en todos, te deja el verbo en ese grupo de sujetos de la misma forma que aparece en la frase. Perdón, en el ejercicio. En cambio, cuando sea he, she o it, se quita la Y
y se le añade IS, porque como veis, en la forma que nos da el ejercicio, cherry, consonante más Y, envy, consonante más Y, de manera que quedaría he carries o he envies. ¿Vale? Pero cuidado, por eso dice, recuerda, esta regla se cumple siempre y cuando el verbo que me da el ejercicio acabe en consonante más Y. Porque si es vocal más Y, entonces no. Y yo tengo, por ejemplo, I play football o we play football, pero en cambio cuando lo paso a he, she o it, diríamos she plays football. Y como es vocal más Y, pues solo le pongo la S, no hay que cambiar nada. Es decir, que lo que tenéis abajo tachado, she plays football, está en llamada. Cuidado porque es un error común, ¿eh? Yo veo, me fijo solamente en que termine en Y y ya tiene que ser que, insisto, en la forma del verbo que nos dé el ejercicio sea consonante más Y. ¿Sí o no? Si no. Javier. Sí, dime, Yolanda. Y en Key también, ¿no? Tampoco se le pone el IS, se le añade la S Ah, a la Y. exactamente, porque ahí sería EY. Entonces, como es vocal más Y, ahí tampoco se cumpliría esa regla, efectivamente. ¿Vale? Digo, se cumple sí o sí si es consonante más Y. ¿Vale? Si no, no. Antes de pasar a la negativa, hay una nota por ahí y es recordar que el verbo have got, que significa tener, que ha aparecido por ahí alguna que otra vez, resulta que este verbo es un verbo irregular. Le pasa un poco como al verbo to be. Mirad, si yo tengo como sujeto de una frase I, you, we o they, pues ese, vuelvo a mostrar, ese primer grupo que hemos mostrado ahí, bueno, pues si es el verbo have got y yo tengo el sujeto del primer grupo, entonces la forma, ¿vale? Que tengo que poner es, a ver, ¿dónde tengo esto? Aquí. Have got, ¿vale? O la contracción if got. Es decir, si es I, you, we, ay, perdón, el got no, he colado. Bueno, borro el got. Aquí dice. Have o has. Perdón. Have o. Ah, ok, venga. Vamos a ver si a la tercera ya. Vale, entonces si es ese primer grupo, are you, we, they o have o la contracción. Y si es el segundo grupo, he, she o it, pues entonces yo pondría has o la forma abreviada, la contracción, likes. ¿Vale? Es decir, una variante de lo dejo igual o le añado s, pero lo hace de una forma propia el verbo. El verbo have nosotros lo vamos a ver en los ejercicios a partir de ahora con el significado de tener y también en combinación con otras palabras hablando de acciones habituales. Eso lo podéis comprobar a partir del vocabulario, ¿vale? De esta unidad. Por ejemplo, si yo digo ducharse sería have a shower. O tomar el desayuno, have breakfast. Y así. O sea que have va a aparecer bastante, con lo cual es conveniente que nos vayamos quedando con esto. Si es el primer grupo, have o la forma abreviada. Si es el segundo, has o la forma abreviada. Digo esto porque normalmente en la primera forma, en la del have, no suele haber error. Y ahí los compañeros, los estudiantes lo hacéis más o menos bien. El error viene en la segunda, cuando el sujeto es he, she o it, porque no lo recordáis bien y me ponéis haves, H-A-V-E-S, es decir, tomáis have y le añadís S. En el caso de have, ya sabéis que no ese es el procedimiento, sino que tiene una forma propia, que es esa que veis ahí de has. ¿Vale? Por tanto, afirmativa, sujeto, verbo, complemento. En un grupo, el primero, el verbo no cambia, te queda igual que me dé el ejercicio. En el segundo, con he, she o it, le añado una S o lo que me indique la regla autora. ¿Vale? Ahora después, cuando ya cuente todo el rollo y empecemos a hacer ejercicio, van a empezar a aclarar un poco las cosas. Vale, pasamos ahora a la negativa.
Bueno, pues resulta que la negativa, igual, vamos a tener grupo I, you, we, they, grupo he, she, it. Si el sujeto es del primer grupo, I, you, we, they, la negativa se forma muy fácilmente. Cojo la palabra don't y detrás, sin cambio ninguno, como me lo dé el ejercicio, le coloco el verbo. Don't y el verbo. I don't play tennis. Yo no juego al tenis. El sujeto es I, don't y el verbo. Y el ejercicio, aparte de darme el I, me dará el play. No tengo que cambiar, solamente colocarlo detrás del don't. O we don't know the answer. No sabemos o no conocemos la respuesta. Pues igual, don't y el verbo de la misma manera en la que me lo dé el ejercicio. Y si el sujeto es uno de los del grupo 2, es decir, he, she o it, o el nombre equivalente, escribiría doesn't y detrás, sin cambio ninguno, tal cual me lo dé el ejercicio, el verbo que le corresponde. Y esto va a pasar también a la respuesta de la interrogativa. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente el verbo solo va a cambiar con he, she o it en la afirmativa. Insisto, si es negativa y el sujeto es he, she o it, fijaos, doesn't y el verbo como esté en el ejercicio. She doesn't go to the cinema. Ella no va al cine. La diferencia, por tanto, para hacer la negación estará entre don't, si es I, you, we, they, o usar doesn't, si es he, she, o it. ¿Vale? Y por último, la pregunta, bueno, perdón, hay algún que otro ejemplo más para recordaros, porque aunque esto quizá en los últimos años un poco viendo los alumnos y tal, no ha habido tanto fallo con esto. Pero eh, una clave o un elemento muy importante es que cuando yo utilizo don't o utilizo doesn't, el verbo que pongo detrás no tenéis que hacerle nada, solo copiarlo como lo da el ejercicio. No hay que añadir nada, no hay que quitar nada. En nada, don't y el verbo, doesn't y el verbo, ¿no? I don't study at school. No estudio en la escuela. Sheila doesn't read newspapers. Sheila no lee periódicos. Y study o read es como me va a dar el verbo el ejercicio. Es decir, que no es necesario, de hecho no hay que hacer ese ejemplo que está tachado. Sheila doesn't read. Detrás de don't o detrás de doesn't, el verbo como lo del ejercicio. ¿Vale? Y llegamos a la pregunta. Ya sabéis que la interrogación, sí, porque es erróneo, es incorrecto. No es doesn't read, ¿vale? Por eso dice no, Sheila doesn't read. No, lo correcto es don't y el verbo en la forma que te lo da el ejercicio, sin cambiar nada, o doesn't y el verbo como te lo da el ejercicio, sin cambiar nada. En la negativa, lo único que cambia es don't o doesn't. El verbo que pongo detrás, bueno, está tachado porque no sería correcto. Si tú pones doesn't y me pones el verbo read con la S, porque dices, ok, Sheila es ella. Por lo tanto, Sheila doesn't, pues le pongo la S. No, yo soy en la afirmativa. En la negativa, don't o doesn't y el verbo se. Exactamente. Vamos a ver, ya que estáis surgiendo la pregunta y tal, imaginad un ejercicio, ¿no? Y el. ¿Qué? Ah, entiendo esto, ¿no? O sea, por eso digo que ahora la descarga y tal, y luego, conforme vayamos haciendo el ejercicio, vais mejorando. Imaginad que el ejercicio me dice, completa con la forma correcta del presente simple negativo las siguientes frases, ¿no? Y entonces a mí me dice, we, el hueco, to, to Paris. Y al final me ponen el verbo que tengo que utilizar, que es fly, que significa volar. Otra sería Paula, ¿ok? At university. Y el verbo que tengo que utilizar me lo dan entre paréntesis, que sería study. Vale, me ha dicho el ejercicio que son solo
Frase negativa. ¿Cuál es el sujeto de la primera frase? Es decir, en el primer grupo, y hemos dicho, como está diciendo, bueno, por aquí, que ¿y el verbo cómo me lo dé el ejercicio? Pues yo pongo we don't fly. Ya está. We don't fly to Paris. No volamos a París. En la siguiente frase, el sujeto es Paula, que es ella. That's right. Por lo tanto, según me han explicado, yo ahora tengo que poner el doesn't y el verbo como me lo dé el ejercicio. Es decir, sería doesn't study. Paula doesn't study at university. A eso me refería. Lo que cambia es don't o doesn't, dependiendo del sujeto, pero el verbo que te lo va a dar el ejercicio sí o sí, lo repites tal cual y nos olvidamos de todo. ¿Vale? Ok. Volvemos a la hora virtual. Y vamos con la último tipo de frases, que son las interrogativas. Ya sabes que siempre en las interrogativas, las preguntas, bueno, siempre lo hemos visto en el verbo to be, pero ahora también lo vamos a ver aquí en el present simple. Hay ese cambio de orden. Ya no es sujeto, verbo, complemento, sino que la cosa acá. Si el sujeto de esa pregunta que yo tengo que hacer o que tengo que completar es I, you, we o they, la frase, la pregunta es como la primera. Do, el sujeto, el verbo igual, sin cambios. Y luego los complementos que haya. Fijaos. Do you play tennis? ¿Juegas al tenis? Sí, bueno. Do we know the answer? ¿Sabemos o conocemos la respuesta? Y eso no. En cambio, cuando el sujeto sea he, she o it, la pregunta será el does, el sujeto, el verbo sin cambio y los complementos. Does she go to the cinema? ¿Vaya al cine? Pues sí o no. Es decir, es exactamente igual, lo único que cambia es cómo empieza la pregunta. Do para el grupo primero, does para el grupo siguiente. El resto es exactamente igual en los dos tipos de preguntas. ¿Vale? Estas preguntas de aquí son de estas que ya hemos visto otras veces del tipo yes or no questions. Las preguntas de sí o no. Esas preguntas de sí o no tienen como respuesta las short answers. El sí o el no. Insisto, esas short answers, que es como llamábamos a este tipo de respuestas. Bueno, pues ¿cómo hago yo esas short answers en el caso del present simple? Si es afirmativa, empiezo con yes, seguido de una coma. Si la pregunta es con el sujeto I, you, we o they, pues pondría yes, coma, el sujeto que corresponda, I, we, you, they, y do. Yes, I do. Yes, you do. Yes, they do. Yes, we do. Sí, 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 adelante, Amelia. Sí, La respuesta es yes, I do. that's right. Sí. That's right. Es decir, hay que ver si es afirmativa o negativa y luego pues si es de I, you, we, they o de si es he, she, or. Si es I, you, we, they y es afirmativa, la que hemos dicho. Yes, I do, yes, we do, yes, you do, yes, they do. Si es con he, she o it y la respuesta corta es afirmativa, la estructura es la misma con los cambios correspondientes. Yes, he does, yes, she does, yes, it does. Y cuando sea negativo, la respuesta, digo, no, la coma, el pronombre que corresponda y don't para el grupo 1, doesn't para el otro grupo. Now, perdón, no, I don't, o no, we don't, o no, you don't, no, they don't. Y en el otro grupo, no, he doesn't, no, she doesn't, no, it doesn't. Do you speak Spanish? Yes, I do. ¿Y hablas español? Sí. Does Julia study Russian? No, she doesn't. Bueno, no, ya no. O no. ¿Vale? Por lo tanto, si es afirmativa o negativa, pues desde una estructura básica
pues tenemos esas variantes. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, todo esto, que como ven, bueno, pues tiene su desarrollo, etcétera, y tal, los ejemplos, está como resumido, como dice en inglés, you can see it at a glance, es decir, de un vistazo, a través de este cuadro de aquí, ¿vale? Es decir, todo lo que hemos explicado antes, si de repente, pues, queréis repasarlo o queréis verlo de una forma rápida, aquí está. Afirmación, negación y pregunta. En este caso, con la frase es play soccer, que es jugar al fútbol. Soccer es el fútbol pues, nuestro, europeo o latinoamericano y tal, porque normalmente ese soccer se suele utilizar mucho en el inglés americano, porque para ellos la palabra fútbol es como el rugby, ¿no? Algo parecido y tal. ¿Ok? ¿Questions? ¿Alguna preguntita? Yo creo todas. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Bueno, de todas maneras, como ahora vamos a hacer ejercicio, ahí van a salir. Otras cositas que tenéis por aquí, bueno, pues tenéis un tutorial muy sencillo, es muy básico. Si llegáis a verlo y tal, es muy básico porque es esa persona, esa mano escribiendo y tal. Pero precisamente porque es simple, es básico, creo que es muy claro. Es muy claro en cuanto a cómo se hace el present simple. Y enlaces para ejercicios que, como ya sabes, pues tienen siempre su solucionario. Igualmente, si, sí, perdón, si saliéramos, ok, vamos a ver si se baja esto. Nada, no quiere. Digo que si volviéramos al índice del aula virtual, bueno, pues no quiere. A ver si me deja, que estoy yo un poco torpe hoy. No, no quiere. Quiero llevaros otra vez al aula virtual, ¿vale? Ahora, al índice general, pues igual, ¿no? Unit 3, ¿vale? Estamos en la unidad 3. Esta es la primera sección donde está toda la teoría, Theory and Resources. Y si vais a la última, a la de Extra Practice, ¿ok? Aquí veis que tenéis más ejercicios presente simple, las double H questions, que será lo que veamos próximamente, pero aquí tenéis también más ejercicios para practicar el presente. ¿Vale? Bueno, pues vamos ahora a practicar, ¿vale? Aleatorio, school, este año. Estas son las tripas del ordenador, de todos los cursos y demás, ¿no? Y vamos con, pues eso, ¿no? El escaneo de los ejercicios. Vale. Como tenemos tiempo, vamos a hacer todo lo que podamos. Bueno, vamos a hacer primero estos dos, ¿vale? Que además nos vienen muy bien para empezar a desenredar ese lío ahí que Javier me ha puesto en la cabeza. Mira, el primero dice, change the sentences. Resulta que yo tengo una frase completa, bien en afirmativo o bien en negativo, y con un sujeto concreto. El ejercicio lo que me pide es que, tomando el sujeto que te da el ejercicio y que es diferente del que tiene la frase completa, la reescribas de acuerdo a ese sujeto. Mira, my mom drinks tea. Tu madre bebe té. Pero yo tengo que reescribirla con I. My mom es ella, por eso le han puesto la S. En cambio, I es del otro grupo, no lleva S. Pues al reescribirla, yo digo, I drink tea. ¿Vale? Vamos a hacer el primero, para que veáis también. Mirad, la frase que me da el ejercicio es I go to the cinema. Y ahora yo tengo que reescribirla, pero el sujeto es she. Por lo tanto, ¿qué diría yo? She goes to the cinema, that's right. Porque she necesita la S y encima en este caso, go es uno de esos verbos que terminan en O, que pondría ES. She goes
to the setup, ¿vale? Luego ya vemos la frase completa al correo. Pues eso sería este ejercicio. Y el siguiente me dan, es el típico ejercicio de frase con hueco, me dicen si la frase es afirmativa o negativa, con el menos o el más. La dificultad, la pequeña dificultad que tiene el ejercicio es que yo me tengo que leer la frase y elegir el verbo que le viene bien a la frase de los que tenéis en ese cuadro, en esa tabla. Vamos a repasar los verbos, ¿vale? Por si son verbos relativamente comunes, pero bueno, puede ser que no lo tengamos. Bueno, eat es comer, ¿no? ¿Vale? Have, en este caso es tener. Listen, escuchar, ¿vale? Play puede ser jugar o puede ser tocar un instrumento o practicar un deporte. Esos tres significados pueden ser perfectamente, ¿no? Dependiendo, lógicamente, de lo que vaya detrás del hueco, ¿no? De que sea el completo. O tocar un instrumento o jugar o practicar un deporte. Read, leer. Speak, hablar. Bueno, study, que es el que se ha utilizado en el ejemplo, es estudiar. Wear es llevar puesto o vestir. Y se utiliza ese verbo wear tanto para, sugiere su traducción, describir lo que se lleva puesto, qué ropa se lleva puesta, o también qué complemento. Si lleva gafas, si lleva un collar, si lleva un anillo, ¿vale? También se utiliza para eso. Y por último, work, que es trabajo. ¿Vale? Pues entonces, me leo la frase, veo si es afirmativa o negativa y elijo uno de los verbos que le venga bien a ese significado de esa frase. Fijaos en el ejemplo. Es afirmativa, el sujeto es they, por lo que significa la frase, el verbo que le viene bien era study, por lo tanto, they study economics. ¿Vale? Pues más o menos igual con el resto. Bueno, yo creo que más o menos el vocabulario, en la uno en una oficina, en office, en la 2 books, en inglés, es decir. El tercero, Arabic, very well. Arabic, aquí sería el idioma, el árabe. En el 4, games on my phone, juegos, ¿no? Games en el móvil. 5, glasses, que serían las gafas. 6, to music in the car. That's right. El 7, fast food, que es la comida basura, la comida rápida. Y la última, pues los tres hijos, los tres niños, ¿no? Three children. Ok, pues vamos a ello y cuando terminemos, corregimos.
Bueno, a ver, eh, de repente no nos salen bien los 10, porque lógicamente hoy es el primer día que explicamos y trabajamos. Pero seguro que algo saldrá. Yo creo incluso que más de uno. Espera. ¿Cómo me dices? No tengo comido todavía. Es que, ya te digo, es normal, es normal. Conforme vayan pasando las clases y tal, y se vaya practicando, y también vosotros la vayáis practicando en casa y tal, pues cada vez será. Porque además esto es uno de estos contenidos que empezamos hoy y no lo vamos a dejar ya de una manera u otra hasta el final casi.
tal, ¿cómo lo llevamos por aquí? Voy a tratar, el segundo ya. Ah, bueno, el segundo es siempre un poco. Recuerda un poco que estos ejercicios, tal y como los plantea el libro, el primero, cuando ofrecen dos, el primero suele ser como un poco más accesible, más tal, y el segundo sí tiene un poco más. ¿Qué tal en casa? ¿Damos más tiempo? Que se puede dar todavía, ¿eh? Bueno, de repente no sabes aquí cuando lo he comentado, que a partir de hoy tenemos que terminar 10 minutos antes, ¿vale? Por cuestión personal y tal. En lugar de a las 9:30, pues a las 9:20, ¿vale? No, es que estoy viendo y tal, de repente nos va a dar tiempo ahora a corregir estos dos ejercicios y no hacer uno más, pero no hay problema, porque la semana que viene, aunque en la programación aparezca que vamos a ver algo nuevo, pero empezaremos con un ejercicio de, de la pregunta, ¿vale? Ok, vale, pues nada. Vamos a esperar unos minutitos más y cuando estemos al borde de las 9 empezamos a corregir. Esto no hace simulación de examen. No, porque, claro, o sea, es que si hiciéramos un simular, no es como que te estoy dando el examen. Entonces, lo que sí hacemos, y gracias por hacerme esta pregunta linda, porque la verdad estamos muy cerca, o más cerca, es en la clase de antes del examen, yo te explico, además se graba, se queda grabado, con todo el detalle posible cómo va a ser el examen de lengua y literatura y cómo va a ser el de inglés. Entonces te digo, va a haber tantas preguntas. Las preguntas pueden ser de esta manera. De hecho, a lo largo del trimestre, vayamos viendo lengua o inglés. Pues mira, si se pregunta de esta manera, si hay algunas fijas, por ejemplo, en el examen de lengua, pues hagamos sabes que va a escribir un texto de uno de los tres tipos que hemos visto. Evidentemente, también habrá, que además es la última pregunta del examen de lengua, una vez con un análisis de sintagma, como lo que vimos la semana pasada. Y nada. Sí, bueno, a ver si podemos, si podemos encontrar por ahí hueco para repasar sobre todo, por ejemplo, ese tipo de cosas como sintagmas o el present simple, ¿vale? Ajá, ¿sabes? Y ese es un concepto muy importante, por eso lo he repetido mucho en todas las clases, porque es difícil hacerse con esa idea, ¿eh? O sea que uno entiende lo de sintagma y tal, pero sí, entiendo. O sea que la idea de hay uno, pero luego hay otro dentro y tal. Sí, Ahora sí. sí. Ah, sí, perfectamente posible. No puede ser. Pues vamos a pensar que la pregunta, que habrá, no sé, yo creo que como muchas. Pero los es cuantitativo y maravilloso y alguien le sufrió. A ver si Si es que pensáis que lo hacéis fatal y tal, ¿no? No, pero digo que en esa pregunta de lo de los sintagmas, que esa otra pregunta segura, pues pensad que habrá cuatro, como mucho cinco sintagmas para analizar. Entonces, tiene que haber un poquito de, si no todos van a ser largos y todos van a ser cortos, pero habrá un poco de, ¿vale? Para que digamos. Además son también las más fáciles para corregir, ¿eh? Ok. Bueno, nada, vamos a corregirlo entonces. Vamos a utilizar el recurso este de la pizarra digital, la mágica. Vale, entonces yo lo tengo aquí. Bueno, pues vamos a empezar con el primero, que recordad era la frase que hay que reescribir dependiendo del sujeto que nos dé. La que hemos hecho de ejemplo, la de I go to the cinema, pues sería eh, she goes to the
cinema, ¿vale? Entonces, ella afirmativa, la es. Ok, the next one says, we live in a flat. Vivimos en un piso. Y ahora hay que reescribirlo con he. Pues entonces será he lives in a flat. Y le ponemos la S porque es afirmativo, es he. Ah, ya van dos. ¿Eh? El ejercicio que iba a salir fatal, ya van dos. Y seguro que en casa también ha pasado lo mismo, que algún compañero ha pensado, hoy no me va a salir fatal, y ve que no vamos tan mal. El tercero, she has two children. Ella tiene, veis que no es have, sino has, con esta forma irregular. Y como ahora la reescribo con they have two children. Okay? Okay, they have children. That's right. H-A-V-E. Right. Four. Ahora aquí pasamos a una negativa, ¿eh? My dad doesn't like cold weather, ¿no? A mi padre no le gusta el tiempo frío. Y la tengo que reescribir con I. Bueno, pues lo mismo que sea negativa. I don't like cold weather. That's right. Y la negación, don't like. ¿Ves? Don't. Y el verbo, igual. Number five. The shops close at 5:30. Las tiendas cierran a las 5:30. Y ahora dice, the supermarket, el supermercado, the supermarket, closes, con la S, at 5:30 too. ¿Ok? No lo creo, ¿eh? De verdad. Ah, si es que, pero si es que siempre os lo digo, si es que los peores críticos sois vosotros. Vosotros mismos con vosotros mismos, porque pensáis, no, oye, que me vea que, pues sí, de repente ahora me equivocaré o no, y lo he hecho todo bien, ¿vale? Pero confiad más en vosotros. Ok, voy a borrar, ¿vale? Para escribir las que nos hacen falta hasta llegar al final del ejercicio. Ya te lo voy a decir, pero se me pasó. Todo esto, como siempre, como está grabándose, lo podéis recuperar en las grabaciones, ¿no? Vale, lo borro. A ver. Ahora me dice number six, we don't study French. Como ahora tengo que ponerlo por mi hermana. My sister doesn't. Bueno, pero es uno, en el seis. Por favor. My sister doesn't study French. Claro, my sister, mi hermana, es ella, por lo tanto, al ser negativo, doesn't y el verbo. Number seven, my husband does housework. Mi marido, es decir, él, hace tareas de la casa, ¿no? Por lo tanto, yo diría, I do, that's right, housework. That's right, okay? I do. He does, I do. Number eight, I want a guitar. My son, that's right, quiere, desea, son wants a guitar. That's right. El, afirmativa, la S. My son wants a guitar. Number nine, I don't work on Saturdays. Y mi amigo tampoco, por lo tanto digo, my friend, ella o él, that's right. Bueno, perdón, es negativo, entonces sería, my friend doesn't work. Okay. Ajá, fíjate, Noelia, que la frase es I don't work, so my friend doesn't work on Saturdays. ¿Ok? Y doesn't work. ¿Ok? Y por último, the program finishes at 5. Our lessons, es decir, nuestras clases, lessons, finish at 5 too. ¿Vale? Y veis, como veis, entonces se respeta la regla esta de, pues, según sea afirmativo o negativo, we, I, you, we, they, he, she. ¿Vale?
más o menos, para empezar, para empezar. Pero todos, Para empezar, genial. Mira, este ejercicio, las dos son importantes y tal, pero yo creo que este, precisamente porque es el primero que hacéis y es la primera práctica de toda la explicación, es como el más importante. Entonces, si más o menos con este ejercicio vamos bien encaminados, vamos bien. Ok, vamos a pasar al siguiente, que este, pues, como comentábamos antes, sí tiene un poco más de dificultad, porque, claro, yo tengo que jugar con lo que dice la frase, elegir el verbo correcto, ponerlo en la forma correcta. Bueno, pues vamos a ir viéndolo por aquí. La primera me dice, Pedro in an office y tengo que escribir los negativos. Bueno, por el significado y por los verbos que tengo, parece que el que me viene bien es trabajar, work. Pues siguiendo las indicaciones, sería Pedro doesn't work in an office. Como me decía que era negativo y el sujeto es él, doesn't work. Pedro doesn't work in an office. Luego tenemos una afirmativa, Ida. Books in English. Bueno, pues entiendo que si me habla de libros, pues será read. Como es afirmativa, teniendo en cuenta esas dos cosas, será Eva reads books. That's right, books in English. Right. Con la S, es afirmativa, es ella, reads. Number three, vuelve a ser una frase afirmativa, en este caso el sujeto es you. Arabic very well, me he dicho que Arabic es el idioma, por lo tanto, lógico que el verbo sería hablar, speak. Pues entonces, siguiendo todo eso, quedaría you speak Arabic. That's right. Very well. Y esta afirmativa con you, pues el verbo, como me lo dé el ejercicio. Number four, el sujeto es I, es negativo, games on my phone. Bueno, pues quizás aquí venga bien el verbo play, en el sentido de jugar, jugar juego, play games. Pues quedaría, siguiendo todo esto, I don't play, that's right. Great. On my phone, that's right. Y sigue la negación, en este caso don't, porque el sujeto es I, y el verbo sin cambio. I don't play games on my phone. Number five, ahora tenemos a Paolo, y es una afirmativa. Glasses, que son gafas, por lo tanto, el verbo que le viene mejor es wear. Teniendo en cuenta que Paolo es el sujeto y que es afirmativo, pues diríamos, Paolo wears glasses. Y al ser, como digo, afirmativo y el sujeto es Paolo, es él, le pondría la S. Paolo wears glasses. Okay? Doesn't work, if it reads, you speak. I don't play. Paolo wears. Ok, vamos a borrarlo para hacer ya las últimas frases. Number six es afirmativa, es we, por lo tanto, bueno, y dice music, to music in the car, bueno, pues aquí será listen, ¿no? Escuchar. Es, y es afirmativa también, claro. We listen to music in the car. Escuchamos música en el coche. Y fijaos que voy a incluir listen dentro de listen del verbo, el to, porque además este verbo que aparece en el vocabulario de la unidad, cuando detrás indiquéis lo que estáis escuchando, hay que poner to entre el verbo y lo que se escucha. Nosotros escuchamos música. We listen to music. O ella escucha la radio. She listens to radio. ¿Vale?
O ella escucha el concierto, o ellos escuchan el concierto. They listen to concert. ¿Vale? Es decir, el verbo listen, para que digo, lo vayáis recordando, cuando detrás se indica lo que se escucha, tenemos que poner entre el verbo y lo que se escucha la partícula to. Number 7 es negativo, el sujeto es they, bueno, fast food, pues comer, ¿no? Porque lógicamente fast food y tal, that's right. Pues sería they, that's right, don't eat fast food. Son gente muy sana, so they don't eat fast food, ¿ok? Ellos no comen, no toman comida basura. Significa que es una forma de decirlo en inglés, comida rápida, fast food. ¿Ok? They don't eat. Y por último, Julia es afirmativo, solo me queda el verbo tener, por lo tanto, quedaría that's right. Great. Very good. Julia has 3 children. Si alguien ha puesto esta forma, has, bueno, es normal que nos hayamos equivocado, ¿vale? Pero recordad, ok, no vale, tiene que ser has, ¿vale? Porque ya digo, lo que además como viene destacado en la gramática, cuando lo repasáis lo podéis ver. Have, no hay problema, pero cuando sea he, she o it, en lugar de tomar have y ponerle la s, pues tener, o el verbo have, digo, tiene esa particularidad que tendría que ser has. He has, she has, it has. Por eso aquí es Julia has 3 children. ¿Ok? Preguntas, cuestiones, quejas, las puedo ver. Vale. Bueno, ya digo, vamos a tener que acabar aquí, pero la semana que viene continuamos y aunque la semana que viene os pondrá en la programación lo de preguntas con what no sé qué, que lo veremos, pero empezaremos con ejercicio practicando la interrogativa. Mientras tanto en casa, pues podéis, lo recomendable es que repaséis y vayáis asentando esto de esto. Ok, paramos aquí. Ay, un momento. Ok, pues buenas noches a todos, gracias. Gracias a vosotros siempre. O sea, yo siempre digo que uno es, uno da la clase, eso sí. Chao. Adiós, hasta luego.